Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Realmente. Te invito a compartir, a darle like y a suscribirte, porque cuando compartes este contenido, no solo apoyas este espacio, estás ayudando a que más personas tomen decisiones más conscientes para su vida y eso realmente importa. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la relación más importante que vas a tener en toda tu vida y es la relación contigo. Y hoy vamos a iniciar también con una pregunta de poder. ¿Realmente te tratas bien cuando te equivocas? Interesante, ¿no? Y quizás hemos hablado un poco de la relación contigo, cómo te hablas en otros episodios, pero hoy el foco es mucho más específico. Digamos que hoy vamos a hablar del verdadero medidor de esa relación. La mala noticia es que ese medidor no aparece cuando todo va bien. Aparece justamente cuando te equivocas. Y es que la unidad de medida para saber cómo te tratas realmente es observar qué pasa dentro de ti cuando cometes un error, cuando fallas, cuando algo no te sale como esperabas, cuando simplemente sientes que no lo hiciste bien. Pues ahí, justamente ahí, se revela la verdad. Porque tratarse bien es muy fácil, obviamente es muy fácil. Cuando todo es lindo, te puedes tratar bien, decirte muchas cosas lindas, hablarte muy bien, reconocerte. Por ejemplo, cuando el trabajo fluye, cuando te reconocen, cuando tus relaciones están en armonía, cuando estás disfrutando, cuando vas a un viaje. Pues por supuesto, si todo va bien, pues es muy fácil sentirte bien contigo, hablarte bien. Es decir, cuando todo lo que deseas parece acomodarse. En esos momentos todos somos amables con nosotros mismos. Tú eres amable contigo mismo en ese preciso momento. Y seamos sinceros, el problema no es cuando la vida te sonríe. El problema es cuando la vida te confronta. Sobre todo cuando lo que está sucediendo afuera no es ni un poquito cerca de lo que te imaginaste o querías que fuera. Y ahí empieza la dicotomía o la pelea interna entre la realidad que estoy observando, que no es lo que yo imaginaba, lo que yo soñaba, o todo lo que idealizaste de esa situación, de ese lugar, de esas personas. Y quiero que empieces a tomar conciencia consciente, tomes una respiración profunda y te preguntes, ¿cómo te hablas cuando es un mal momento? ¿Cómo te miras cuando algo se rompe en ti, cuando no te sientes cómoda contigo? Pero sobre todo, ¿cómo te defines cuando fallas? Y si te es más fácil, recuerda algún momento difícil y conecta con estas preguntas, porque ahí está la respuesta real de cuál es la relación que tienes contigo. Responder estas preguntas conectados o conectadas a un momento donde la pasaste muy mal, es ahí, en ese punto, donde quiero que te des cuenta que esa es la verdadera relación que tienes contigo. Y quizás escuchar esto suene un poco duro o ser sincero contigo
es un poco duro, pero es importante hoy, como dicen aquí en Argentina, no caretearla. Es decir, no mentirte a ti mismo, no seguir huyendo de algo que es importante que mires y que hoy te des cuenta que quizás la respuesta es que necesitas trabajar la relación contigo. Porque muchas personas creen que tienen buena autoestima hasta que se equivocan. Muchas personas creen que se aman hasta que sienten que se les cae el mundo e incluso terminan culpándose por todo. Y en ese instante aparece quizás una voz interna dura, muy exigente, muy castigadora. Y quiero que entiendas algo profundo. La forma en que te hablas en tus errores crea tu identidad mucho más que tus éxitos. Y esta última frase es el fundamento por el cual decidí hacer el podcast de hoy relacionado a tu relación contigo. Y quizás te preguntarás, ¿cómo es eso, Marbelis? Que mis errores crean mi identidad mucho más que mis éxitos. Y sí, porque tu cerebro no distingue entre una crítica externa y una interna. Si tú te repites, soy un desastre, siempre lo hago mal, todo es mi culpa, nunca es suficiente, no soy suficiente, y así muchas frases pesadas, un poco tóxicas o bastante tóxicas, tu sistema nervioso lo registra como verdad. Y cuando el cerebro, tu cerebro registra algo como verdad, empieza a actuar en coherencia con eso. Lo he hablado en otros episodios. Por eso este tema no es emocional solamente, es neurológico, es identitario. Y el primer paso es hacerte consciente de ello para poder transformarlo. Y desde esta frase que acabo de decir, quiero integrar a mi querido Carl Jung, siempre lo nombro, que dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Porque si no haces consciente cómo te hablas cuando fallas, esa voz interna va a seguir dirigiendo tu identidad y vas a creer que así eres tú, cuando en realidad es un patrón automático, es una programación. Pero la buena noticia es que como es una programación, tú lo puedes cambiar. Y hoy justamente vamos a hablar de eso. No creas que no te voy a dar algunos tips o herramientas. Vamos a hablar de cómo sostener una buena relación contigo más allá del caos exterior. Porque señores, seamos todos sinceros. El caos va a existir. Los errores van a existir. Las pérdidas van a existir. Y la pregunta no es si van a pasar. La pregunta de poder es, ¿quién eres tú cuando pasan? Y esto se entrena, señores. No es automático. No es de un día para otro. Te soy muy, muy, muy sincera. Pero siempre es un buen momento para comenzar. Y el mejor momento para comenzar siempre es este instante, ahora, este momento presente. No lo dejes para mañana. Ahora sí, señores, vamos con algunas estrategias prácticas para que tengas disponible al momento del caos, de la pérdida, de la crisis. Y van a ser herramientas para sostener esa relación contigo mismo en esos momentos caóticos. Primera estrategia práctica siempre es respirar. Cuando creas que todo es un caos, tienes que detenerte, hacer una pausa y respirar. Eso es lo primero, porque si no, no vas a poder aplicar ninguna otra estrategia interna, externa o lo que sea. Así que lo primero siempre es detenerte, respirar, tomar una pausa.
de silencio puede ser, o tomar un momento en un espacio solo, sola, para respirar y para mirar lo que está sucediendo desde otro lugar. Una vez que haces esa pausa y te detienes y respiras, lo siguiente es no ir a los extremos. ¿Por qué? Porque cuando algo sale mal, la mente tiende a polarizar la situación. Si tú te equivocaste, pues tú eres la mala. Si el otro te hizo algo, pues aquel es el malo y tú eres la buena. O eres perfecto o eres un fracaso. O lo haces excelente o simplemente no sirves. Vamos a llevarlo a un ejemplo más concreto. Imagina que cometiste un error en el trabajo. Te equivocaste en un informe y automáticamente aparece el pensamiento. Siempre arruino todo. Eso es extremo. Es decir, ya se acabó el mundo porque cometiste un error en el informe. Ni siquiera buscas la salida de que hay un arreglo, un camino, una forma de gestionarlo, hablarlo, etcétera. No, es listo, ya, se arruinó todo. O por ejemplo, algo típico en las relaciones de parejas. Discutes con tu pareja y dices que eres la culpable o el culpable de todo. Eso es extremo, porque simplemente es todo o nada. O está todo bien o te vas al extremo de que está todo mal. No hay un punto medio, no hay una transición, un pensamiento constructivo, que ya vamos a hablar de eso, sino simplemente o está todo ok, súper bien, excelente, o está todo mal, arruinado y no tiene salida. Y lo interesante de toda esta polarización es que si intentas también en ese momento irte al otro lado diciéndote, es que yo soy excelente cuando cometiste un error en el informe y lo estás viendo, no puedes decir que eres excelente, increíble y que todo está perfecto, porque tu cerebro no se va a comprar esa idea. Va a generar resistencia porque está diciendo, pero estamos todos locos, no ves que cometiste un error, no ves que esto está mal. Tu cerebro no se va a comprar esa idea si no tiene pruebas para confirmar que eso es así. Y esto nos lleva a la siguiente estrategia. Necesitas aprender a tener pensamientos neutros. Y te preguntarás, ¿qué es un pensamiento neutro? Pues simplemente es un pensamiento que ni sume ni reste. Es decir, que no te enoje, no te dé rabia, pero que tampoco te ponga súper feliz. Es el medio, aprender a buscar la neutralidad entre esos dos polos. Siguiendo el ejemplo del error en el informe de tu trabajo, en vez de decir, soy un desastre, un pensamiento neutro sería, esto no salió como esperaba. Otro ejemplo puede ser, si te dices, nunca hago nada bien en alguna situación, puedes decir, en esta situación me equivoqué o cometí un error. Y en este último ejemplo voy a meter varias frases. Soy mala profesional, mala pareja, mala madre, mala hija, mal padre. Puedes decir, hoy no gestioné esto como me hubiera gustado. ¿Notan la diferencia? Lo neutro calma el sistema nervioso. Lo extremo lo activa. Y cuando el sistema nervioso está activado, reaccionas. ¿Si van siguiéndome la secuencia? Y cuando tú estás regulado, eliges. Y esto nos lleva a la siguiente estrategia. Usar pensamientos constructivos. Y lo constructivo no significa mentirte, no es ir al otro extremo, como hablé al principio. Significa preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O qué me está mostrando esta situación? Recuerden que primero se tienen que detener, porque si no se detienen y respiran, pues esto no va a suceder simplemente. Pero es importante entender que todo en esta vida, te guste o no, tiene un aprendizaje. Tú ves si lo miras o no lo miras, pero mirar y abrirte a hacerte preguntas hace
como un puente entre lo positivo y lo negativo. Y eso es un pensamiento constructivo porque construye, edifica algo, te da un tercer camino. Ya no son los dos extremos. Vamos con el ejemplo. Si perdiste una oportunidad, en vez de quedarte en el no sirvo, no puedo, puedes preguntarte, ¿qué habilidad necesito aprender? ¿Qué habilidad necesito fortalecer? Hacerte preguntas. Y si reaccionaste mal emocionalmente, por ejemplo, puedes preguntarte, ¿qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y muchas veces esas preguntas hacen que salgas de tu perspectiva y puedas mirar la perspectiva del otro. Esto en PNL se llama el mapa no es el territorio. Como te pasa a ti, no le pasa al otro. Y eso también te ayuda a tener pensamientos constructivos. Y eso cambia completamente la posición interna, porque el error no define tu valor, define tu proceso. Y esta frase es importantísima que te la grabes y te la repito. El error no define tu valor. Estamos en una sociedad o vivimos en una sociedad donde se tiende a creer que si te equivocas, pierdes valor y no es así. Y créanme que si estudian algunas personalidades que han llegado muy lejos, es porque nunca su error o su equivocación definió su valor. Lo siguieron intentando y lo vieron como un proceso de aprendizaje. Y es que la clave para incluso calmarte en ese momento es recordar que siempre, en cada momento de tu vida, e incluso ahora que me estás escuchando, siempre has hecho y estás haciendo hoy lo mejor que puedes con las herramientas que tienes disponibles en ese momento, en este momento. Y eso no es justificarte, atención. Eso es comprenderte. Si hubieras tenido más conciencia, más recursos, más madurez, probablemente lo habrías hecho diferente, obvio. Pero actuaste desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Y castigarte por no saber lo que aún no sabías es violencia interna. Y atención con esto de la violencia interna. Muchas veces crees que tienes una buena relación contigo y lo que tienes es un estado de violencia interna muy fuerte y te das cuenta cuando encuentras personas a tu alrededor que te tratan mal y muchas veces vienen a mi sesión a preguntarme por qué atraen ese tipo de personas y pues simplemente la respuesta está dentro de ti. Y sobre todo que te recuerdes que es muy fácil tratarse bien cuando todo sale bien. El punto importante es hoy hacerte consciente cuando todo sale mal, cómo te tratas. Porque todo lo que sucede trae un aprendizaje y no es una frase bonita, es un principio de crecimiento. Cuando pones el foco en el aprendizaje, literalmente cambias la narrativa, cambias la perspectiva. Y cuando cambias la narrativa, cambias la experiencia emocional. El dolor sin aprendizaje se convierte en sufrimiento, señores. Pero el dolor con aprendizaje se convierte en evolución. Y aquí quiero dejarte una frase. No eres la suma de tus errores, eres la conciencia que decide qué hacer después de ellos. Entonces hoy te dejo una pregunta poderosa. Cuando te equivocas, ¿te conviertes en tu peor enemigo o eliges ser tu propio sostén? Porque la relación contigo no se mide en los días fáciles, se mide en los días difíciles, en el momento exacto en que haces el cambio, en donde te podrías atacar y decides acompañarte. Y ahí comienza tu verdadera transformación. Así que cero excusas, señores. Y si este episodio resonó contigo, compártelo, envíalo a alguien que sabes que se exige demasiado. Suscríbete para que sigamos creciendo juntos en conciencia y déjame un comentario contándome cómo te hablas cuando te equivocas. Porque cuando cambiamos la forma en que nos hablamos, cambiamos la forma en que vivimos. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Realmente. Bye bye.